En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste ¿el qué? El amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Luego leemos Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y el Salmo 103, verso 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Amén. Hay una aparente inconsistencia. Por eso yo les decía en la primera enseñanza que el Hijo no puede ser eterno. El Hijo, recuerden que yo les dije que la palabra hijo es totalmente contradictoria a la palabra eterna. No puede ser hijo y a la vez eterno. Y explicábamos que hijo es engendrado, pero también el hijo muere. El hijo muere. Si la Trinidad es cierta, el Hijo tiene que ser eterno. Porque si el Hijo no es eterno, se le cae la Trinidad. De una se le cae. Entonces, la Biblia dice, la Biblia habla claramente que el Hijo murió. O sea que en la Biblia está consignada la muerte del Hijo. Y si el Hijo murió, entonces no es eterno. Tiene un problema. En cambio, usted nunca mira en la Biblia que el Padre eterno muere o que Dios muere. Muéstreme un solo texto en 31.102 versículos que tiene la Biblia. Muéstreme un solo texto que diga que Dios murió. No lo dice. En cambio, Romanos 5:10 sí lo dice. Romanos 5:10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Está diciendo claramente que el Hijo murió. La muerte del Hijo, vea. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, lo que se nota aquí claramente, y es lo que vamos a mirar esta noche, la tercera parte es por qué la Biblia le llama a Jesús el Hijo de Dios. ¿Por qué Hijo de Dios? Y como explicábamos en anteriores ocasiones, hay preguntas que no son contestadas tan fácilmente. Si Dios dice que envió a su Hijo, eso lo veíamos en las otras enseñanzas. ¿De dónde lo envió? ¿A qué lo envió? ¿Y a quiénes lo envió? Enviado de Dios. Envió a su Hijo. Pero hoy vamos a ver una palabra relacionada con la tercera enseñanza
que aparece que no se las había mostrado, que hoy se las voy a mostrar. Y para entender esa palabra, nos vamos a ir a Génesis capítulo 22. Allí vamos a mirar algo interesante. Una alabanza para el Señor. Génesis capítulo 22. Vamos a mirar algo acá. El verso 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Aquí vamos a mostrar algo que no se acostumbra a mostrar, porque según Mateo capítulo 13, el Señor no le da masticadito a todo aquel que Él elige. No se lo da masticadito, se lo da en forma de código. ¿No me cree? Se lo va a mostrar, que se los habla a los que Él elige y a los que Él designa, como dice en Romanos, predestino. A estos también llamó, que fue otra clase de doctrina que vimos. Vamos a mirar que Dios a todo mundo no se lo da masticadito. El Señor usa códigos en la Biblia para que el que lee, por eso él decía, el que lee entienda. Y les decía, el que tiene oídos para oír, oiga. Como quien dice, si usted no ha entendido, hermano, nunca les dio masticadita las cosas, siempre. Esos códigos se llaman parábolas. Parábolas. Y el Señor no les daba todo el listico, no. Sin olvidarnos de Génesis 22, que estamos allí, vamos a mirarlo y les voy a mostrar la palabra nueva que hoy no se las había mostrado. Vamos a mirar, a comprobarle, verá que Dios usa códigos para un grupo de personas. Y otros jueves de doctrina yo hablé sobre que Dios no hace acepción de personas. Hechos capítulo 10. Y expliqué por qué la Biblia dice así. Bueno, vamos a mirar algo acá. En Génesis capítulo 22 aparece una historia que está muy relacionada con los textos que leímos antes de empezar a predicar. Amén. Está muy relacionada y hoy ojalá que usted comprenda una de las razones por la cual la Biblia le dice a Jesús, Hijo de Dios. Amén. Lo probó, dice. Según esta historia, ahí hay una crueldad. Ahí hay una crueldad implícita claramente. Miran la crueldad los detractores de la Biblia, pero no miran la misericordia, que también está reflejada ahí. Porque en las dos partes se ve crueldad según la mente de los hombres, pero no ven la misericordia de cómo Dios cumple lo que ya más adelante escribiría David en el Salmo 103 que leímos. Como el Padre se compadece. Eso sí no lo ven. Abraham le dijo. Y él dijo, aquí estoy, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo,
tu único, dice único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana. Nótese que el holocausto se haría sobre uno de los montes. Y habla de un único hijo. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Eso se llama obediencia. Amén. La crueldad, según los detractores de la Biblia, está en el verso 2. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. Entonces, ¿cómo es eso del Salmo 103? Que Dios se compadece, como el padre se compadece de los hijos. ¿Cómo le va a decir Dios? Porque primera de Juan 4:8 contradice aparentemente lo que dice ahí. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, si usted se mete por la línea de que Jesús es uno de los 3, usted va a tener serios problemas ahí no va a poder explicar coherentemente el amor de Dios. Va a estar en un problema serio, porque no concuerda que si es el Hijo de Dios, primero que muera, y segundo, pasando al Padre, ordene sacrificar, matar a su propio hijo. ¿Cómo explica usted eso? Es que es el amor de Dios. El amor de Dios, nadie se le mete en la cabeza que su propio padre asesine a su hijo y después diga que es por amor a otro. Eso lo creería un tonto. Eso lo creería un tonto. ¿Cómo así que lo manda a matar por aquel? Es que por amor a ese, pero sí, pero mató a su propio hijo. ¿Cómo me va a decir que por amor a este mata a su propio hijo? Eso no tiene ninguna lógica. Y nosotros no somos religiosos para nosotros entender torpemente eso así. Por lo menos yo nunca creí eso. El que crea en que el Hijo es aparte del Padre y el Padre aparte del Espíritu Santo, eso es una tontería. Porque entonces, ¿cómo es posible que usted explica el amor de Dios? Que Dios es amor, dice 1 Juan 4:8, y ahora ese mismo Dios, casi 1900 años atrás, le dice a un siervo: mate a su hijo, me lo degolla, me lo lleva a uno de los montes y vea, lo degolla. ¿Qué es eso? ¿Cómo va usted que explicar el amor del Padre así? ¿Un amor de un padre se explica así o qué? Usted, por mucho que ame a su propia madre, a su propio padre, a su propio hermano, o a un tío, o a unos parientes, usted tiene su hijo y llega a esa cantidad de parientes y le dice: mátelo por amor a mí, y usted llega y lo degolla por amor a otros.
primero me matan a mí. Y puede ser mi mamá y mi papá. Le dijo, pues, mamá, pero me da mucha pena. Eso equivale a que alguien le dijera que usted me asesinara a mí. ¿Usted sería capaz de matarme a mí? No, hijo. Entonces, ¿por qué me dice que mate a mi hijo? A mi hijo lo protejo contra todo. Primero me matan a mí que a un hijo. Desde que yo lo pueda evitar, que lo maten por la otra parte y yo darme cuenta o algo así, pues eso puede ocurrir. Pero que me digan, ¿qué prefiere? ¿Morirse usted o su hijo? Uno de los dos. Máteme a mí, pero a mi hijo no me lo toque. Porque el verdadero padre se hace matar por el hijo. ¿Cómo me va a explicar usted que Dios el Padre va a preferir que asesinen a su hijo? Lo va a entregar a que lo degollen. Por amor a otros, por amor a unos colombianos. Hizo degollar a su propio hijo. Esos mismos colombianos le dirán, pues muchas gracias, señor, por haber matado a su hijo, pero usted es muy cruel. Usted es muy cruel. ¿Cómo se le ocurre? Además de cruel, usted es un cobarde. Cobarde. ¿Cómo se le ocurre a usted tener un niño? Un niño. Venir a alguien a pelear con usted. Usted es mi amigo y yo le digo a mi hijo, vaya, muera por ello. Vaya, papá. Entréguelo. Y lo vuelven, lo masacran en una cruz y el padre, este es mi hijo amado. Explíqueme eso. Eso no tiene ninguna presentación, ninguna explicación por no entender, por no comprender quién es nuestro Dios. Alabanzas al nombre del Señor, alabanzas al Señor. Gracias al Señor que nosotros sí lo comprendimos. Y le va a probar de que Dios a todos no se los da masticadito. Esos códigos se llaman parábolas. Y la gente preguntaba, ¿qué pasa? ¿Por qué en lugar de explicarle clarito, así, sin tanta vuelta, explíquele? Vea, explíqueles claramente que usted es Jehová y que usted hizo un milagro en una virgen. Y como Jehová, como Dios todopoderoso que es, con su palabra la envió, su palabra, e hizo ovular una virgen. Y siendo virgen, usted, Señor, rompió ese himen y nació en Belén. Y que usted es el mismo Dios manifestado en carne. Y que usted se hizo carne, sangre y carne para poder derramarla en la cruz y redimirme a mí. ¿Por qué no le explica así clarito? Nunca dijo eso. Siempre lo dejó con el Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra unigénito no aparece en Génesis 22, aparece es único. Y una cosa es único y otra cosa es unigénito. Unigénito no aparece en Génesis 22. Unigénito aparece en Juan 3:16. Porque el carácter de Jesús no es el mismo, aunque se puede hablar de una simbiosis en la parábola o en la historia. Isaac no es el mismo Jesús, porque Isaac era de carne y hueso. Ese sí vino engendrado por unas células de otro ser humano, de su papá, que era Abraham, a una mujer que era estéril, que era Sara. Jesús no fue engendrado por células. Jesús era el mismo verbo,
la misma palabra de Dios dada por el Espíritu Santo. Porque dice, lo que en ella hay es engendrado del Espíritu Santo. El texto dice así: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella hay engendrado del Espíritu Santo es. Ahí se metió en otro problema, porque Jesús enseñó que en el reino de los cielos los ángeles son asexuales. Jesús enseñó eso. Oiga, hubo 7 hermanos y una mujer se casó con los 7 y finalmente los 7 murieron. En el reino de los cielos, ¿de quién va a ser la esposa él? Y él les dijo: ignoráis, erráis ignorando las escrituras. Porque el reino de los cielos no será así, sino que serán como los ángeles, o sea, sin sexo. Y el texto dice en Mateo capítulo 1, dice que lo que en ella hay del Espíritu Santo engendrado es. Lo que quiere decir, y en 1 Juan capítulo 1, verso 10 en adelante al 14, dice: los cuales no son engendrados ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que hay unos que son engendrados según la carne y hay otros que son engendrados espiritualmente. O sea, eso prueba que Jesús, lo que en ella es engendrado, vea. Jesús no fue engendrado por células en el caso de Isaac. Es una historia alegórica a la historia del Hijo de Dios. Pero Jesús tiene otro carácter. Jesús no es simplemente un ser humano. Jesús era perfecto hombre y a la vez perfecto Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Dale una alabanza al Señor Jesucristo. Otra alabanza para el Señor. Era perfecto porque en él no hubo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y el único que no peca y es perfecto es Dios. Dale una alabanza al Señor Jesucristo. Otra alabanza para el Señor. Abra Mateo capítulo 13 y miramos un momentico ese código y volvemos a Génesis 22. ¿Les está interesando la historia? Mateo 13. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Códigos. No se los dio masticadito así tan fácil ahí para que entiendas, sino. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Se van a quedar brutos. En cambio a ustedes les abrió el entendimiento. Eso no lo hizo con los judíos. A los judíos no hizo eso. Los judíos todavía son muy inteligentes para negociar con diamantes, son muy inteligentes para montar sus negocios, sus ropas y sus armamentos que proveen a Estados Unidos, pero los judíos son muy brutos, están tapados, tienen una coeficiencia intelectual humana, pero espiritualmente ese pueblo es bruto. Pueblo es brutísimo, ciego. Pero eso Dios lo permitió para poder salvarnos a nosotros. Porque si Israel hubiera sido inteligente y espiritualmente, nunca habían crucificado al Rey de la Gloria, nunca se habían atrevido a ponerle la mano a Jesús, porque ellos habían entendido que ese mismo Jesús era el mismo Dios que lo sacó de Egipto. Dale una alabanza al Señor Jesucristo. Otra alabanza al Señor. Otra alabanza al Señor Jesucristo. Otra alabanza para el Señor. Yo veo que están felices. Alábelo al Señor, alábelo. Hay un texto que dice así:
nunca hubieran crucificado al Rey de la Gloria. Nunca lo hubieran hecho. Ese pueblo es inteligente, tiene una coeficiencia intelectual superlativa a los demás seres humanos. Albert Einstein era judío, Henry Kissinger, toda esa gente, judíos. Einstein era un judío alemán, Henry Kissinger era un judío norteamericano. Gente tremenda, los más ricos de la tierra. Entonces, esa gente, dueños de los más grandes yacimientos de diamantes, toda esa gente, donde un judío pone un negocio, eso se llena plata, porque Dios cumple su promesa. Dios le prometió a ese pueblo prosperidad, y ahí desde que se meta con ese pueblo, a todos los que los bendigan a ustedes, les dijo, yo también los bendigo, y al que los maldiga a ustedes, también yo los maldigo. Maldito que el que os maldiga. Y ahí tenemos el caso del señor de Venezuela, se metió con el pueblo de Israel, chao pescado. Porque Dios cumple su palabra, que de Dios nadie se burla. Lo que Dios dice es firme. Den una alabanza al Señor Jesucristo. Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. A ellos no les es dado. La Biblia registra que el que les abrió el entendimiento fue a sus discípulos. Eran judíos, claro que eran judíos también, pero esos judíos eran judíos sabios, porque el pueblo estaba dividido. Los brutos dijeron crucifícanle, los sabios lo siguieron, y aún después de muerto lo seguimos, porque nosotros no seguimos un muerto, nosotros seguimos es un resucitado. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Una alabanza para el Señor. Fue a sus discípulos que les abrió el entendimiento. Ni a Caifás, ni a Sanedrín, ni a nadie le abrió el entendimiento. Solamente fue a sus discípulos. Por eso les dijo, a ellos no les es dado, a ustedes me plació abrirles el entendimiento. ¿Se lo muestro? Léase Lucas capítulo 24 y verá que fue a sus discípulos. A los otros, a los que lo crucificaron, se murieron brutos. Fue a sus discípulos que les abrió el entendimiento. ¿Quieres que se te abra el entendimiento? Levanta la mano el que quiera que se le abra el entendimiento. Entonces conviértase en discípulo de Jesús y verá. Entonces les abrió el entendimiento, Lucas 24:45, para que comprendiesen las escrituras. Es a sus discípulos que les abre el entendimiento. Y cuando a uno se le abre el entendimiento, uno no ve a Jesús a la derecha de Dios. Porque el entendimiento te dice que Dios no puede tener manos derechas ni izquierdas, porque Él es espíritu. Y el entendimiento te dice que no puede haber 3 tronos en el cielo. El entendimiento se te abre y entiendes fácilmente que solamente hay un trono y en el trono uno sentado. ¿No? ¿No me cree? Apocalipsis 4:1 y 2. Apocalipsis 4:1. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, porque eso solamente uno lo ve por el espíritu, en la carne no puede. Y he aquí un trono, uno dice, establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. No hay 3 ni 2, hay uno solo sentado, y ese es el Cordero de Dios.
Una alabanza para el Señor. Le pregunto, ¿dónde están los otros dos? ¿Estarían jugando fútbol o qué? Entonces, cuando usted tiene el entendimiento tapado, bruto, ve a Jesús a la derecha de Dios. Bruto, no entiende que Dios es espíritu, no puede tener mano derecha ni izquierda. La Biblia dice la diestra de Dios. Vi al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. ¿Cuál es la diestra de Dios? ¿Cuál es la diestra? Éxodo capítulo 15, versos 6 y 7, léalo. Ahí estoy, pero como tiene el entendimiento tapado, que va a entender eso. Éxodo, tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza, dice, de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. ¿Qué vio Moisés? ¿Una mano derecha gigantesca con la mano derecha o qué? Lo que vio Moisés fue el poder de Dios acabando con los enemigos de Dios. Entonces la diestra es el poder, la eminencia de Dios, su autoridad, su señorío. Esa es la diestra de Dios. Y la Biblia dice que Esteban y los que lo vieron, Juan el Bautista, vieron a Jesús sentado a la diestra de Dios. No es que elegir la mano, sino sentado en su poder de gloria, con toda la autoridad que tiene Él. Dale una alabanza al Señor Jesucristo. Otra alabanza para el Señor. Dale una alabanza al Señor Jesucristo. Está como contento, ¿no? Alábelo, alábelo. Volvamos a Génesis, porque yo les prometí que íbamos a regresar a Génesis, ¿no? Claro, eso es sustancial para que usted comprenda por qué a Jesús se le llama Hijo de Dios. Es sustancial. Dice, y Abraham, volvamos al verso 3, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos. ¿Cuántos siervos? Bien. E Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Obediencia, pero en el 2, acuérdese que viene lo de la crueldad de Dios. Es que le dice a su propio, degolla a su hijo. ¿Qué es eso? Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo a Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Por eso el día del crucifijo, de la crucifixión, no aparecen los discípulos, aparece solo uno, que es el que se le recostaba el pecho. Solamente quedó un discípulo y 4 mujeres. Por eso fue. Porque así como esos 2 siervos, Abraham le dice: hasta que me quedan acá, que yo y el muchacho voy allá, también los siervos, los apóstoles, se quedaron lejos. Y por eso dice que Pedro le seguía de lejos, porque esto va alineado. Dios hace las cosas perfectas. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho, ojo, iremos hasta allí, que era donde lo iba a degollar. Que es lo que le voy a mostrar a usted, que muchos predican y cosas que no, ¿por qué no le enseñan a la iglesia? Y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Pero le dijo claro, él no dijo y yo vuelvo, dijo y volveremos. Alabanzas al Señor.
Una alabanza al Señor. Porque Abraham estaba seguro que Dios no es cruel, que Él es amor y que ellos iban a ir allá, pero que Dios, de alguna manera, Él estaba seguro que a su hijo Dios no permitiría que le toquen a su hijo, porque eso contradeciría todo lo que es Dios. Y Dios nunca se ha contradicho, ni se contradice, ni se contradecirá. Dios lo que dice es firme. Alabanzas al nombre del Señor. Una alabanza al Señor. ¿Usted cree que Abraham, recibiendo la promesa que le había dicho atrás, en ti serán benditas todas las simientes de la tierra, familias de la tierra, en tu simiente? ¿Usted cree que Abraham, a pesar de que Dios le dijo, o sea, degóyelo, usted cree que a Abraham jamás se le pasó una duda si era el único de la libre? Y sabía Abraham, sabía cuando lo fue a llevar a ese monte, Abraham sabía que era la única esperanza de Isaac para que se cumpliera lo que Dios le había dicho desde Génesis capítulo 12. Génesis 12:2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Siga. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El único, los otros eran hijos de la esclava. El otro era hijo de la esclava, Ismael. El único que era hijo legal de la libre, porque el otro tenía una legalidad por un pacto de ese entonces, y por eso él podía procrear en su esclava, era legal. Pero ella era hijo de una esclava, y la simiente de él, Dios no iba a permitir que en la simiente de Abraham saliera de un esclavo. No puede ser, porque eso sería grave para nosotros. Hoy en día, eso significaría que hoy en día todavía nosotros seríamos esclavos de Faraón. La lápida. Dios no iba a permitir eso. Y Abraham sabía que el único que había nacido de la libre, que era Sara, era Isaac. Y cuando Dios le dijo, sacrifíquelo, el Señor le dijo, listo, yo me lo llevo, pero usted cumple su promesa en mi hijo, no en Ismael, sino en Isaac, porque en este que yo voy a tener la descendencia que va a terminar en Israel y después la iglesia. Alabanzas al nombre del Señor. ¿O no lo dice así Pablo? No lo dice así Pablo. Hermanos, ya no somos hijos de la esclava. Pablo lo dijo en Gálatas. No somos hijos de la esclava, sino de la libre. Alabanzas al nombre del Señor. Esa libre, la esclava representa la ley. La esclavitud, ley es esclavitud. El Calvario y la resurrección representa la libertad, que es la gracia. Ahora nosotros no somos hijos de Agar, somos hijos de Sara, la libre, es decir, la que fue liberada en la cruz del Calvario. Por eso Jesús les dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y quién es la verdad? Jesús dijo, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. El que conozca a Cristo conoce la verdad, y el que conoce la verdad automáticamente queda libre. Gálatas 4:31. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Dios mostró esa figura. ¿Mató a su hijo? No lo mató. Nunca, nunca Dios mataría a su hijo.
ni permitiría que usted tocara a su hijo. Dios no es así. Salmo 113, lo vuelvo a repetir. Como se compadece el padre de los hijos, se compadece Jehová. Es decir, se ve claramente la intencionalidad de Dios. Dios se manifestó como hijo para que el ser humano mirara lo que ama un padre a un hijo, para que midiera todo lo que usted amaría a su hijo y se entregaría por su hijo. Por eso Dios se manifestó como hijo en Jesús, para que nosotros comprendiéramos en nuestra vivencia cómo se entrega alguien por su propio hijo. Y así Dios nos demostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Alabanzas al nombre del Señor. Una alabanza para el Señor. ¿Está aprendiendo doctrina o está comprendiendo un poquito o le explico más? ¿Le explico otro poquito? Bien. Según Lucas capítulo 20, Él envió profetas. Envió profetas. Ahora vamos a mirar y verá que según Hebreos capítulo 11, lo vamos a comparar con Lucas capítulo 20. Y vamos a mirar en Hebreos 11 que a esos siervos, a esos profetas, los mataron, los asesinaron. ¿Lo miramos? Hebreos capítulo 11. Hermano, vea, yo sí le digo una cosa. Yo todas las veces que yo tenga la oportunidad voy a enseñarles todas estas cosas, porque eso es sustancial, fundamental para que usted se enamore más de su Dios, para que usted comprenda la magnitud de su obra, que lo que Él hizo por nosotros no fue cualquier cosa, hermano. Valore su salvación, enamórese más de Jesús. Alabanzas al nombre del Señor. Porque hay unos que miran su salvación como un plato de lentejas y eso no puede ser así. Lo que más tenemos, lo más grande que nosotros tenemos es la salvación que el Señor nos regaló, hermano. Alabanzas al nombre del Señor. Pero usted debe entender cómo fue esa salvación y debe despejar su mente para que se encuentre, cuando se encuentre con esos textos, no empiece como a patinar y esto porque Jesús está orando aquí. Y Él dice Padre y toda esa cantidad, el Hijo de Dios. ¿Y por qué? No entiendo. Dios con quién tuvo un hijo. No. Mire, hermano, ¿dónde fue que le dije que íbamos a leer? Hebreos 11, sí. Le vamos, vea. Hebreos 11 y le dije que lo comparáramos con Lucas 20, ¿no? Bien. Hebreos 11 dice, vea, verso 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para ¿quiénes? Para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea, envió a sus profetas, los mataron, los aserraron, los asesinaron,
se lo echaron a leones, algunos se los comieron y otros fueron, el Señor los libró, como a Daniel, etcétera. No lo recibieron. Entonces, la figura del Hijo toma relevancia aquí, en esta parábola. Léase Lucas capítulo 20 y va a entender por qué Dios se manifestó en carne. Dice Lucas capítulo 20. Aquí me encontré lo de la resurrección, ¿no? Aquí me lo encontré. Le damos un momentico acá para que relacionemos lo que yo le estaba diciendo ahora. El 27. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero y así todos los 7. Y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. En Mateo 22, 23, ahí donde les habla más duro, ahí está la referencia, ¿no? Mateo 22, 23, él les dice: erráis, el 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿cómo les dijo? Erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Esto va para aquellos que dicen que lo de los ángeles, esa doctrina diabólica, demoníaca, que hablan de Génesis 6, que habla de que los hijos de Dios tuvieron hijos con las hijas de los hombres, y dicen que esos eran ángeles. Cuidado. Jesús enseñó que los ángeles son asexuales, no pueden tener sexo. Es una doctrina peligrosa. Después, un jueves de esto hablamos detenidamente de esa doctrina. ¿Les interesa? Venga los jueves. Erráis, Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Y les explica: porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Eso significa que Jesús no fue engendrado por ninguna célula humana. Y eso ratifica que Jesús es el Verbo, la palabra de Dios, enviada por el mismo Dios al vientre de María. No fue una célula, es la palabra de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Alabanzas al nombre del Señor. Lucas 20 dice, el verso 9: comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo
a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a otro siervo, mas ellos a este también golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Esto está hablando de los profetas que él envió primero. Lo que está diciendo allá en Hebreos capítulo 11. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto. ¿Lo respetaron? No lo respetaron. Entonces, Proverbios capítulo 30 habla del Hijo de Dios. Yo les dije al principio que el Antiguo Testamento habla del Hijo de Dios. Proverbios capítulo 30. Palabras de Agur, hijo de Jaque. La profecía que dijo el varón Aitiel y Aucal. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? Pues ¿quién es? Diga la palabra. Dios es el único. ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién? Pues Dios. Léase Job y verá. ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Quién? Pues Dios. ¿Quién más? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, si sabes. Proverbios 34 está hablando que Dios tiene nombre y que Dios tiene hijo. Lo está diciendo. Lo que no ponen cuidado es en el verso 1. Lea el 1, con cuidado y verá. Palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía. Habla del nombre del que encerró los vientos en su puño, habla del Todopoderoso y habla de su hijo. No había nacido, porque Jesús no había nacido en Belén. Es una profecía. Es una profecía. O sea, se iba a cumplir en Jesucristo. Y el nombre del Hijo de Dios no había sido revelado. Por eso pregunta, ¿sabe su nombre y el nombre del Hijo? Porque ninguno, antes de nacer Jesús, ningún ser humano conoció el nombre de Dios. Nadie lo conoció. Jacob preguntó por su nombre en Génesis 32 en Peniel. No le contestó. Le dijo, ¿por qué preguntas por mi nombre? Moisés preguntó por su nombre en Génesis capítulo 3. Le dijo, ¿por qué preguntas por mi nombre? Yo soy el que soy, le dijo. Manoa preguntó por el nombre también en Jueces capítulo 13. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Pero vendría un día en que Dios daría a conocer su nombre. Isaías 52:6, el Señor, ya Dios dice y promete, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Isaías 52:6. O sea que el Señor revelaría su nombre.
Proverbios capítulo 30 habla del nombre de su hijo, si sabes. Nadie lo sabía, porque Jesús aún no había sido nacido. No había nacido, perdón. Entonces, el ser humano se preguntaba por el nombre de Dios, y si Dios tenía hijo, ¿y cuál era ese hijo? Nadie lo podía saber, porque no podían entender que la Virgen concebiría. Isaías capítulo 7, verso 14. He aquí que la Virgen concebirá, iba a quedar embarazada siendo virgen. Nadie entendía eso. Nadie lo entendió. ¿Cómo va una virgen a concebir? Ni tampoco nadie en ese entonces, en Isaías, que fue escrito aproximadamente 755 años antes de Cristo, nadie se imaginaría ni entendería lo de Isaías 9:6. Porque ahí en ese texto están los dos perfiles que manejó el Señor cuando se manifestó en carne. Un niño nos es nacido, no había nacido, es una profecía. Hijo nos es dado, todavía no ha sido dado. Jesús no ha nacido todavía. Y el principado sobre su hombro, igual que sucedió en Abraham, lléveselo para un monte con 2 siervos. La diferencia es que en el Gólgota era un monte llamado la Calavera, y al lado de Jesús fueron crucificados 2, uno bueno y uno malo. Sucedió exactamente, si usted compara eso, era exactamente lo que estaba sucediendo en la alegoría de Abraham. Lléveselo y lo sacrifica sobre el monte Moriah. Ahora era el monte de la Calavera. Ahora llegó el momento de degollarlo. ¿Dios permitió que degollaran al hijo de Abraham? No lo permitió. Así tampoco iba a permitir que su propio hijo fuera degollado en la cruz del Calvario. No lo iba a permitir, ni nunca lo permitió. Jamás Dios permitió eso. Nunca lo permitió por la sencilla razón de que el que fue crucificado en la cruz de Calvario no era un hijo engendrado de carne y sangre, era el mismo Dios manifestado en carne, dando su vida por nosotros en Jesús. Una alabanza para el Señor. Levanta las manos al cielo. De una alabanza al Señor. Adórelo, porque su amor es más grande de lo que usted se imagina. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado. Ahí se confirma lo que vio Esteban. Jesús sentado a la diestra de Dios, su principado. Ya vimos en Éxodo 15, del 6 y 7 que la diestra de Dios no es una mano derecha, es el poder de Dios. Y dice, el principado sobre su hombro, sobre ese niño. Y se llamará su nombre Admirable. Ese niño, lo que le dijo el ángel de Manoa, el ángel de Jehová a Manoa en Jueces capítulo 13, verso 18. Léase Jueces 13, 18, si es que no se me olvidó. Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Vuelve a Isaías 9, 6. Es el ángel de Jehová. Era Dios en una teofanía que Dios se mostró ante Manoa. Era el mismo Dios, porque el mismo Manoa dijo, ahora vamos a morir, porque a Dios hemos visto. No me cree. Pone Jueces 13 y 18 y ya, y lo espeluqueamos. Jueces 3. Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Siga. Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. ¡A Jehová! Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer.
Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Ahí entendieron que era el mismo Dios. Siga. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová, y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Dale una alabanza al Señor. Dale una alabanza al Señor. Otra alabanza para el Señor. Otra alabanza para el Señor. Grite gloria a Dios. Ahora en Jesús era el contrario. El que él había dicho: no me verá hombre y vivirá. En Éxodo 33 lo prometió: no me verá hombre y vivirá. Se lo había dicho Moisés: solamente le muestro mis espaldas. Porque él le dijo: muéstrame tu gloria. Y la Biblia dice que le mostró solo las espaldas. No eran unas espaldas así como cualquier espalda, ¿no? No. Eso tiene un significado. Se la voy a explicar un jueves de estos. Voy a enseñarle las espaldas de Dios. ¿Le interesa? Venga, lo voy a vivir. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Entonces, con nosotros ocurrió lo contrario de Manoa, porque Juan testifica. Juan 1, desde el 12, Juan testifica y dice así. Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. O sea, ellos vieron a Dios. A Manoa le dio miedo ver a Dios, porque creía, él conocía la ley y decía: voy a ser fulminado, y por eso se le desapareció el ángel. Con nosotros no fue así. Jesús se manifestó, Dios se manifestó en carne. Por eso Juan dice: vimos su gloria como el unigénito del Padre, el Espíritu. Por primera vez el hombre miraba a Dios cara a cara. Alabanzas al nombre del Señor, alabanzas al nombre del Señor. Solamente los que se dieron cuenta le reveló su nombre, porque dice que los suyos no le recibieron. ¿Y por qué no le recibieron? Porque no lo conocieron. Mas a los que le recibieron, a los que creemos que Jesús es Dios, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Una alabanza para el Señor. ¿No me cree? Él les demostró que era Dios. ¿Cómo se los demostró? Mire el privilegio que tuvieron. Primera de Juan capítulo 1. Mire el privilegio. Bueno, cuidado, ahí habla del Padre y del Hijo, pero como el brutico no entiende, el bruto cree que el Hijo es aparte del Padre, el Padre es aparte del Hijo, pero tranquilo que los dos son como el aceite, 3 en 1. ¿Cómo no? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, mire, privilegio, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, dice. Y el verbo de vida es Dios. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, o sea, con su Espíritu. Ya le expliqué cuál es el Padre mayor, ya eso le expliqué. Y se nos manifestó. Lo palparon y no murieron. Porque ahora es al contrario. Antes en Éxodo era: el que me vea se muere. Ahora, cuando Jesús en su gracia dice: el que me vea vive.
Alabanzas al nombre del Señor. Amén. ¿No me cree? El que mire a Jesús tiene vida. Léase Juan 3:17 si no me cree. Léase Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Siga. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Aquella luz verdadera venía a todo el mundo, dijo Juan. No era él la luz, Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por eso lo mandaron a crucificar, porque el que diga no me gusta ese evangelio, ama más las tinieblas. El que diga me quitan la pachanga, ama más las tinieblas. El que me van a quitar la parranda, el bazuquito y la marihuana, ama más las tinieblas. El que ama más la luz dice: Señor, quítame toda esta basura de mi vida, porque yo amo más la luz y quiero estar en la luz. Alabanzas al nombre del Señor. Una alabanza para el Señor. Porque sus obras eran malas, por eso lo crucificaron. Amaron más las tinieblas, y como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora se salva el hombre no mirando, sino a Jesús. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Una alabanza para el Señor Jesucristo. La Biblia declara que el Hijo murió. Dios no lo mató. Era una figura. Dios se manifestó como Hijo para que nosotros entendamos cómo ama el Padre a su Hijo. Alabanzas al nombre del Señor, para que nosotros entendamos el amor de Dios con nosotros, porque Él no mató a su propio Hijo, nunca lo tuvo, jamás tuvo Dios un hijo. ¿Con quién lo tuvo? Jamás. Esa figura la tomó Él mismo para que fuera llamado Hijo de Dios. ¿Y por qué le voy a decir que Él nunca mató a su hijo, ni nunca esperó que asesinaran a su hijo en la cruz? Sencillo, por Isaías capítulo 35, verso 4. Por eso, decídalos de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Por eso dice Romanos claramente que por la muerte de su Hijo, es decir, esa manifestación en carne fue la que mataron en la cruz, no a Dios. Y la figura que mataron en la cruz del Calvario es lo que la Biblia le llama Hijo. Se tenía que manifestar así para que se cumpliera Juan 3:16. Ahí terminamos. Juan 3:16. Primera de Timoteo 3:16. Primera de Timoteo 3:16. Para que sí cumpliera esto. ¿Qué es esto? Primera de Timoteo 3:16. Primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente, o sea, la Biblia de una vez le dice: no se atreva a discutir esto, mi hijo, ya perdió. Grande es el misterio de la piedad. Y hay una figura gramatical en nuestro español que es 2 puntos. Lo que quiere decir es que a partir de ahí le va a decir cuál es el misterio. ¿Cuál es el misterio? Dice:
Dios fue manifestado en carne. Ahí se cumple. Dios mismo vendrá y os salvará. Avanzas al nombre del Señor. Táctica de Satanás, meterle en la cabeza al pobre bruto que Dios se sentó un viejito allá en un trono y le dijo al hijo: venga, mijo, vaya, muera usted por esa gente allá. Y papá, ¿y para qué me va a mandar? Vaya, mijo, usted muera, tranquilo, vaya, todo bien, vaya. ¡Ridículo! Ese sería un Dios cruel. La Biblia y un Dios cobarde. La Biblia nunca me dice que Dios es cobarde. La Biblia dice: ¿quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente. Él es el Rey de la gloria. Dios no es cobarde. Alabanzas al nombre del Señor. Una alabanza para el Señor Jesucristo. ¿Qué tal? ¿Qué padre va a amar a su hijo así? Y la Biblia dice: este es mi hijo amado. ¿No lo dice? Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, ¿cómo es posible que Dios amando a Dios? Va, mi hijo, vaya, muera por eso. Pero papá, pero usted, ¿por qué no se mueve de ahí? No es que usted es el todopoderoso. Sí, mi hijo, pero déjeme aquí. Vaya, usted muera por ellos. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde está eso? Dios, el Padre eterno, fue manifestado en carne. Y a esa carne se le llama hijo. Eso equivale yo tener. Ay, ve, haceme el favor y me pasas. Vamos a terminar así. Ya le explico eso, ya le explico. Dame un poquito de agua, por favor, hombre. Tengo sed. Dios mío. Sí, hermano, no le dan agua a uno aquí. Uno predica y predica, hermano. Y uno ve que en el aniversario le dan placas a todos los pastores menos a uno. Así fue. No, yo no me pego de eso, pero eso fue lo que yo vi. A todos los demás: tome su placa. Y el pastor, que mire para arriba, mijo. Pero tranquilo, hermano, yo los perdono, tranquilo. Yo tengo otras placas por ahí. No las muestro, pero sí me han dado placas. Y tampoco me dan portarretratos. Oh, en la casa hay como 20. Entonces, no, tranquilo. Pero sí, deme un poquito de agua. No, hermana Yolanda, bueno, deme juguito, pero quiero un poquito de agua. Sí, no, hermana Yolanda, por favor, deme un poquito de agua. Un poquito de agua. De veras, agua, por favor, tenga misericordia. Eso significa que el que o la que ordenó esas placas o esos portarretratos dijo: reconozcamos a los demás pastores, pero este pastor que vaya a recoger papeles. Así fue. A ver, ¿dónde está? Sin embargo, hermano, los amo en el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Denle una alabanza para el Señor. Yo sabía en qué momento la metía, ¿no? En la fiesta no les dije nada para no acabar con su fiesta. La que autorizó esas placas y esas portarretratos, al hermano Héctor, denle, al hermano Leonardo, sí, y al hermano Roberto, denle, y al otro también, y al hermano Harvey, que vaya a recoger papeles. Eso fue, así fue, pasó eso, así fue que pasó. Vea, ¿cómo es posible, hombre, que no se comprenda esto, hombre? Es que esto es así. ¿Esto es qué es? Va a ver si es agua. Sí, es agua. ¿Qué cayó ahí? Y si tuviera hielo,
No, unos 3 cubitos de hielo. Volteo el vaso y ¿qué? ¿Y qué? ¿Cae qué? ¿Tierra? ¿Cae qué? ¡Claro! Y si esto estuviera tapado con una ollita como hirviendo, cuando hace uno a ver esas agüitas para cuando uno tiene, bueno, cuando las personas tienen sinusitis, eso es una flor que le echan, no me acuerdo qué es, y eso aspiran eso. ¿Está aspirando qué? ¿Tierra? Agua. Agua, es agua en forma de vapor, pero es agua. Son moléculas, no cambian. H2O, sea en vapor, o sea en hielo, o sea en líquido, es agua. No hay 3 aguas diferentes. Son 3 manifestaciones diferentes, pero es la misma agua. Este mismo vaso, vea, este mismo, que por eso lo regué allí, tranquilo que yo lo limpio. Este mismo chorrito, vea, que yo riego ahí, yo se lo demuestro. Cuando quiera, se lo demuestro. Esta misma noche lo ponemos a congelar y se convierte en, y lo descongelo y lo pongo a hervir y se convierte en vapor, pero no son 3 aguas diferentes. Dios fue manifestado en carne, estado sólido, el mismo Dios y no otro. Fue justificado en el Espíritu, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. ¿Quién fue ese? ¿No fue Jesús? Justificado, visto de los ángeles. ¿Quién fue visto de los ángeles cuando nació? Que se oyó una voz, hosana en las alturas. ¿No fue Jesús? Dice, visto de los ángeles, Dios, vea. ¿Y quién fue predicado a los gentiles? Dios. ¿Y quién fue predicado a los gentiles? No fue Jesús. ¿Y quién fue creído en el mundo? No fue Jesús. ¿Y quién fue recibido arriba en gloria? Para que diga que fue recibido arriba, tiene que ser que estuvo abajo. Denle una alabanza al Señor. ¿Quién fue ese? Jesús. Dios es Dios. Jesús es Dios manifestado en carne. Y a esa manifestación en carne es que la Biblia le llama Hijo. Pero es la misma agua, es el mismo Dios. Dios te ama más de lo que te imaginas. Él no mandó a un hijo a que lo despedazaran acá. Él mismo vino y nos salvó. Alabanzas al nombre del Señor. Dale una alabanza al Señor Jesucristo. Dale una alabanza al Señor. Póngase de pie, mi hermana y mi hermano. Levante la mano al Señor. Ay, quisiera predicarle unas 4 horas más, pero no se puede. No se puede. Gloria al Señor. Levante las manos y dele gracias a Dios, que dio a su Hijo amado. Díganlo sin miedo, que no se está contradiciendo. Alabanzas al Señor. Ahora sí entiende por qué a Jesús se le llamó Hijo de Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a ver si respetan a mi hijo. ¿Lo respetaron o no lo respetaron? Porque Dios sabía que no lo iban a respetar. Alabanzas al Señor. Él mismo vino y nos salvó. Él mismo vino. Él mismo vino. Levanta la mano al Señor. Levanta la mano al Señor. Ese aviso que pasaron ahí, ¿de qué es eso? Levanta la mano al Señor Jesucristo y dele gracias a Dios.
Dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor. Alábelo, adórelo. Adórelo. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Alabanzas al Señor Jesús. Adórelo con más vida. Les abrió el entendimiento, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Alabanzas al Señor Jesucristo. Diga: Dios me ama. Diga: Cristo me ama. Diga: Dios me ama mucho. Adórelo, adore al que ama, al que te ama, al que busca tu alma. Adórelo.